Nuestro invitado hoy a la entrevista luchó en primera línea de batalla contra esta pandemia que aún sufrimos. Fueron los primeros en tener claro los fármacos que había que utilizar contra la COVID-19, contra la neumonía en su estado más grave. De hecho, posteriormente, ese fármaco fue el primero en ser autorizado por la Agencia Europea del Medicamento. Ismael Ahomar, internista del Hospital Clínico de Granada, nos visita hoy para hablarnos de la que ha sido también la primera tesis doctoral en el campo del coronavirus presentada en nuestro país. Doctora Ahomar, doctora, además, gracias al coronavirus, no en lo asistencial, pero sí en lo que a investigación respecta. Vamos a hablar hoy mucho de esa tesis, la primera en España, sobre la COVID-19. Pero antes queremos darle la bienvenida a Conciencia. Fátima, muchas gracias. Vamos a hablar de una tesis que llevó usted a buen puerto finalmente, pero que tuvo que hacer durante la pandemia. La investigación en ese momento presentaba muchísimas dificultades. Cuéntenos cómo fue este proceso, este difícil camino. Pues sí, la verdad es que aún a día de hoy no sé cómo pudimos llevar a cabo esto, ¿no? Es justo decirlo que esto no es un trabajo mío, ha sido un trabajo pues realizado en equipo fundamentalmente, y yo quiero hacer visible también, ¿no?, una serie de compañeros que quizás no aparezcan tanto en los medios, no aparezcan, como son los reumatólogos, ¿no? Aquí, durante la primera fase de la pandemia, aquí entiendo que en cualquier hospital, ¿no?, pues los médicos que trabajamos en primera línea, porque yo quiero decir que soy eminentemente un médico clínico, ¿no?, que me gusta mucho la investigación, pero soy un médico clínico. Yo tenía una espinita de hacer una tesis doctoral, cuando tenía otros proyectos, pero cuando vino el COVID, y gracias al doctor Juan Salvatierra, reumatólogo, al doctor José Luis Calleja, al doctor Hernández Quero, etcétera, es decir, una serie de personas que estábamos inquietos diciendo, cuando te encuentras una serie de pacientes, porque yo tuve también la suerte o desgracia, ¿no?, del primer paciente que vino estaba yo de guardia, junto con muchos compañeros, evidentemente, vimos que algo teníamos que hacer por estos pacientes, ¿no? Veíamos que los pacientes se morían, no sabíamos qué darles, se han dado muchas terapias que evidentemente luego se han demostrado que o servían para poco o no estaban indicados, ¿no? Pero tenemos que hacer algo por esa serie de pacientes. Pues aprovechando de forma conjunta, ¿no?, la sabiduría de muchos compañeros que llevan tratando enfermedades inflamatorias durante mucho tiempo, dijimos, ¿por qué no vamos a darle o a probar, entre comillas, siempre evidentemente con todos los consentimientos, con todos los comités de ética, ¿no?, va a dar un fármaco que puede paliar la inflamación? Y ahí vamos, con ese fármaco fueron ustedes de los primeros en este país en probarlo. Luego fue el primer fármaco aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y dio resultado. Anakinra, cuéntenos, ¿por qué lo tuvieron tan claro? Es cierto que, inicialmente fue una apuesta que hicimos, porque había pacientes que con los protocolos que teníamos en ese momento a nivel mundial, ¿no?, pues nos quedábamos cortos. Había una serie de pacientes que no iban bien y necesitamos darle algo más. Los médicos, sobre todo los clínicos, no podemos quedarnos quietos cuando vemos que los pacientes están falleciendo, están ingresando en UCI, y tenemos que dar algo más. Pues ciertamente con los fármacos que teníamos hasta ese momento, pues algunos pacientes se quedaban cortos. Entonces empezamos basándonos en la fisiopatología, ¿no?, de la enfermedad, cuando vimos que era una patología inflamatoria. Probamos con este fármaco utilizado desde hace 20-25 años, ¿no?, para otra serie de patologías inflamatorias. Fundamentalmente, como digo, los compañeros reumatólogos lo llevan usando de hace infinidad de tiempo. Entonces vimos que en estos pacientes funcionaban. No sabíamos muy bien por qué, intuíamos el motivo, pero funcionaban. Cuando rescatamos a esos pacientes dijimos, ¿y por qué no ponerlo inicialmente, no? Entonces hicimos un grupo de una serie de pacientes donde vimos que puesto precozmente mejoraba muchísimo. Esto eran sobre todo en lo que tenemos que basarnos, en impresiones clínicas, ¿no? No estaba demostrado nada, pero lo veíamos día a día en la cama del enfermo. Ahora mismo, a 2022, estamos terminando de escribir, tenemos una cohorte cerca de 500 pacientes, ¿no?, donde hemos visto que
mortalidad pues ha disminuido muchísimo puesto en su tiempo, ¿no? Luego, pues para nosotros fue una inmensa satisfacción cuando vimos que a raíz de un estudio de unos compañeros griegos, ya un ensayo clínico bien realizado, porque la Agencia Europea del Medicamento fue el primer inmunomodulador que aprobó para el tratamiento de COVID, ¿no? Entonces esto, pues bueno, nos dio alegría e ilusión, ¿no? Porque apostamos desde el inicio, bueno, entiendo que junto con más personas, ¿no? por este fármaco. No se quedaron ahí, estudiaron otros fármacos, otras terapias, la dexametasona, por ejemplo. ¿Cuáles fueron las conclusiones de ese ensayo? Sí, bueno, nosotros lo que estuvimos viendo, hicimos alguna publicación también con el doctor José Luis Calleja, ¿no? En la que, más que ver la dexametasona, esto es verdad que hubo un cambio, ¿no? En un momento de la pandemia, cerca del verano de 2020, verano-otoño, donde según un ensayo clínico a nivel mundial, de un estudio Recovery que se llama, se postulaba que a todos los pacientes había que darle dexametasona. Nosotros, bueno, pensamos y seguimos pensando que no debería ser así, ¿no? Entonces vimos que en pacientes pues, que no necesitaban oxígeno, pues incluso si a esos pacientes se les daba dexametasona podían empeorar. Eso ya se sabe, pero inicialmente había muchas dudas, ¿no? Se cambiaron muchos protocolos. De hecho, actualmente tenemos en proceso de valoración otra publicación donde comparamos pues, la dexametasona frente a dosis de metilprednisolona, que es lo que se utilizaba inicialmente en la pandemia, tras los famosos corticoides del vídeo de mi querido compañero y amigo, ¿no? Que incluso Calleja, sí. La OMS inicialmente decía que no debían darse, ¿no? Durante la pandemia, cuando hablábamos con investigadores, en muchos casos eran como usted médicos y nos decían que obviamente se estaban pudiendo llevar a cabo muchos ensayos clínicos con esos pacientes. Cuando la pandemia empieza a decaer o cuando los pacientes no son tan graves, ¿qué ha sucedido con esos ensayos clínicos? Bueno, desgraciadamente yo pienso, Fátima, que a pesar de lo que se puede pensar, la pandemia nos ha terminado. Evidentemente... Esa era la segunda pregunta, la siguiente pregunta. Evidentemente sigue habiendo enfermos graves, no tanto, gracias a Dios, y fundamentalmente gracias a la vacuna, porque eso es una cosa que está clara. Claro, pero necesitan una muestra representativa Claro. de pacientes graves para poder continuar con esos ensayos, entiendo. Lo cierto es que todavía pues, hay muchos pacientes, o hay datos de muchos pacientes que han estado graves que se están analizando, ¿no? Y se están haciendo ensayos clínicos pues ya bien diseñados y con toda la metodología para poder sacar conclusiones realmente serias, entre comillas, ¿no? Que entendemos que lo que hacemos nosotros también ha sido algo muy serio, ¿no? Pero no ha sido un ensayo clínico, puesto las circunstancias que teníamos en todo el mundo era imposible, ¿no? Esto nos apremiaba el tiempo, pero ciertamente muchos fármacos se siguen utilizando y se siguen viendo datos que hay en las serotecas y datos retrospectivos pues de pacientes, incluso ensayos clínicos, verdad que más lentamente, pero se siguen haciendo y cada día seguimos teniendo nuevos fármacos. Lo que pasa es que ahora la investigación, desde el punto de vista, está más centrada, más que en los enfermos ingresados con neumonía grave, en la prevención. Hay muchos anticuerpos monoclonales, que cada día tenemos un ensayo nuevo de distintos anticuerpos monoclonales que impiden que lleguen precisamente a eso, a que haya un enfermo grave. Y luego antivirales también, que están saliendo, sobre todo para la prevención, lo cual me parece interesantísimo y es un hito, ¿no? El abordaje ha cambiado completamente. Estábamos diciendo hace un momento si había terminado para ustedes la pandemia, si esto se había convertido ya en esa endemia de la que tanto hablábamos y que queríamos que llegara. ¿Cómo es el abordaje desde su área ahora ante la COVID-19? Bueno, ciertamente es verdad que dejamos de ver pacientes tan graves, pero esto no ha desaparecido, ¿no? Entiendo que la prudencia debe primar como todo, ¿no? Fundamentalmente por lo que pensamos, ¿dónde está la gravedad? La gravedad está posiblemente también, tenemos muchos pacientes que son pluripatológicos, que son mayores, que estos son ancianos, entonces cualquier infección, por muy leve que sea, puede desencadenar el resto de patologías. Y en relajarnos con las vacunas, quizá hemos perdido el miedo de alguna manera. ¿Ustedes lo ven eso en el día a día, en el hospital? Claro, yo creo que se ha perdido completamente el miedo. Es cierto y es lógico, ¿no? Que hay que vivir, eso evidentemente, ¿no? Pero sí debe haber, para mi punto de vista, un término medio. Esta relajación a mí me da cierto miedo, ¿no? Porque, sobre todo porque no queremos volver a vivir lo que vivimos en su momento. De hecho, habíamos dejado ya casi de hablar de COVID-19 y hemos querido retomar en este final de la temporada su tesis doctoral sobre la COVID-19 para llamar la atención sobre todo esto. Hablábamos de ensayos clínicos. Sé que en su unidad están intentando reactivar
este tema. Cuéntenos. Sí, bueno, la verdad es que esto ha sido, bueno, hay que ver, yo entiendo lo positivo, ¿no?, de esta pandemia, y en mi caso ha sido muy positivo desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista investigador. Es una espinita, bueno, que yo personalmente tenía con otro grupo y del que estoy muy, muy agradecido. Como decía, mi compañero y amigo, el doctor Ángel Ceballos, que es el responsable de la unidad de riesgo vascular, pues junto con él, con el doctor Juan Salvatierra y el doctor Enrique Raya, que son reumatólogos y amigos, hemos creado una unidad que creemos que es pionera, porque no tenemos constancia que haya alguna otra, por lo menos a nivel andaluz, ¿no? Que es una... ERAS, sí. Se trata de ERAS, la multidisciplinaridad y además enfocada a enfermedades que hay que investigar, ¿verdad? Cuéntenos. Claro, es cierto que si nos ponemos a pensar, tenemos otra pandemia o muchas pandemias, ¿no? Nosotros pensamos que el riesgo vascular, por ejemplo, es una pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente no muere o no tiene comorbilidades diariamente por temas de infarto, por temas pacientes diabéticos, por ictus? Y eso está como un poquito que lo tenemos, bueno, interiorizado. Pues nosotros nos hemos dado cuenta o dijimos, si me permiten la expresión, yo dije, Juanito, ¿qué hacemos cuando ya que ha acabado el COVID? Que tenemos que seguir, ¿no?, con esta investigación. Entonces, pues se nos ocurrió decir, bueno, el riesgo vascular está también incrementado en pacientes, que existen muchos, que tienen enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. Eso es lo de ERAS, ¿no? Fundamentalmente pacientes con espondiloartropatías, con artritis reumatoide. Son pacientes que tienen una inflamación, que la inflamación está en la base de mucha patología, ¿no? Y en los que, bueno, podemos poner un tratamiento biológico magnífico, estupendo, que controla el brote, pero tenemos que controlar, o se ha visto que hay que controlar muy mucho los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, estos pacientes también se mueren de infarto, también se mueren de ictus, y es como cuando decimos, no, usted fuma, usted es diabético, usted bebe, vale, pero tiene también una enfermedad inflamatoria, la inflamación subyace en todo. Entonces, hemos montado esta unidad que he hecho andar hace escasamente un par de meses, pues para de forma conjunta, ¿no?, tener controlados a estos pacientes e intentar evitar, bueno, la mortalidad o la morbilidad lo más que podamos. Y la verdad que estamos muy ilusionados en ello, ¿no? Es muy importante, sin duda, la investigación de las enfermedades raras, de las enfermedades minoritarias. En este caso, porque no todo el mundo se lanza a investigarlas debido a que son poquitas personas las que las sufren, pero también tienen derecho a que se investigue y a que sin duda se llegue si no a la cura, al tratamiento de enfermedades sistémicas que son de por vida, ¿verdad? Proyectos de futuro, Ismael Omar. Sí, pues proyectos de futuro. Bueno, como decíamos, si me permite, también de las enfermedades, aquí tenemos una unidad estupenda llevada por la doctora Manuela Moreno y la doctora Pilar Giner de enfermedades minoritarias, ¿no?, que están huérfanas. Entonces, hemos intentado, o yo he intentado, junto, bueno, evidentemente con todos los compañeros, porque esto es trabajo en equipo, crear una unidad de ensayos clínicos donde estén incluidas también este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Y ahí va a colación de los proyectos. Los proyectos inmediatos es volver a montar lo que había en el hospital clínico antiguo, ¿no?, que había una unidad potente, ¿no?, de ensayos clínicos, y queremos hacerlo eso, ¿no? Queremos hacerlo porque creo que desde medicina interna tenemos una gran capacidad para hacer un montón de cosas. Y un campo de investigación importante que ha frenado la pandemia y los recursos puestos todos en esa ola que nos llegó y que había que abordar, sobre todo ustedes, los médicos y los investigadores. Doctora Omar, hemos llegado al final de esta entrevista, pero estamos seguros de que en la próxima temporada de Conciencia podremos seguir hablando de esa unidad pionera que va a dar mucho que hablar en lo que a investigación respecta. Gracias por estar hoy con nosotros. Igualmente, Fátima, muchas gracias.